Les voy a leer yo el temario porque el primer viernes después del descanso pedagógico se va a tomar el segundo parcial, ¿no? El primer parcial entró farmacología general 1 y 2, catecolamina y afines, niveles de atención, farmacodependencia, neurolépticos y antipsicóticos, cloranfenicol, tetraciclina, tuberculosis pulmonar, métodos anticonceptivos. Y ahora en este segundo parcial va a entrar hipnóticos y sedantes, 2 AINES, 3 aborto, 4 anestésicos locales, 5 cefalosporina, 6 lincosamida, 7 antihipertensivos. Y el tema de hoy, que va a ser también de salud pública, que lo voy a escoger ahorita. Bueno, el tema es pancreatitis aguda, ¿ya? Es un tema que está tanto en salud pública 3 como en farmacología, y lo vamos a desarrollar hoy día. Muy bien, entonces vamos a ver rápidamente aquí un poco la anatomía del páncreas. Como ustedes, si de anatomía lo saben muy poco, porque yo me doy cuenta que han pasado por la ventana, ustedes no sé qué mierda, yo docente. Por lo menos eso, me quiero ver en la cara lo último. En la Argentina a mí me metían hasta nos metían a nosotros los estudiantes de medicina en La Plata y en Buenos Aires, siempre la parte anatómica llamada de la transcavidad de los epiplones. No sé si han escuchado hablar de esa, parece que no han escuchado, ¿no? Pero en ese lugar es donde se encuentra el páncreas, ¿ya? En la transcavidad de los epiplones, ¿ya? Prácticamente el área que está en el estómago un poco por arriba, abajo está el colon transverso y ahí ya están los epiplones, es decir, aquellos elementos que van a formar los mesos de las vísceras. Bueno, lo más importante que ustedes tienen que saber es que el páncreas tiene 3 funciones.
cola, el cuerpo y la cabeza. Siempre los cánceres, o sea, las neoplasias de páncreas, que son gravísimas. El dueño de Microsoft, me parece, murió de cáncer de páncreas, con toda la plata de algún millonario, y la sobrevida es bien corta cuando se lo diagnostican, sobre todo el de cabeza de páncreas, que es el que compromete las vías biliares, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la cola del páncreas, el cuerpo y la cabeza, donde evoca el conducto de Wilson, ¿no? Y aquí viene el conducto colédoco, que viene de hepático izquierdo, hepático derecho, viene el colédoco, aquí en el colédoco desemboca la vesícula a través del cístico, y ahí vierte la bili, y por el colédoco va la bili también a la segunda porción del duodeno, en la papilla de Barter, o ampolla de Barter, y el Wilson, ¿no? Sigamos entonces. Aquí tenemos qué es la pancreatitis aguda, cómo se la define. Acá arriba dice lesión reversible del páncreas, del parénquima hepático asociado a inflamación. No dice mucho. La verdadera definición está aquí. La pancreatitis aguda entonces es un proceso inflamatorio agudo que resulta de la liberación y activación de enzimas pancreáticas dentro de la propia glándula, que puede comprometer por continuidad otros tejidos y órganos, incluso desencadenar disfunción de órganos y sistemas distantes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? El páncreas cumple dos funciones. Una función endocrina, produciendo hormonas, la insulina, por ejemplo, el glucagón, ¿ya? Y una función exócrina, produciendo fermentos digestivos. Y los fermentos digestivos que produce el páncreas son la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipolipeptidasa, la elastasa y nucleasa, además de bicarbonato, que también vierte para neutralizar un poco el quimoácido que pasa el píloro, ¿ya? Muy bien. Todos esos fermentos y enzimas digestivas, cuando están dentro del acino glandular pancreático, es decir, no tienen el efecto deletéreo, destructivo, que aparece cuando están fuera de ese hábitat, fuera de esos límites. Entonces, en la pancreatitis aguda ya vamos a ver que hay una salida de todo ese componente de fermentos ácidos, de fermentos digestivos, ¿ya? Que prácticamente autodigieren la propia glándula pancreática, ¿ya? Sobre todo la tripsina. Entonces, por eso es que es una enfermedad bastante grave en algunos casos. Fíjense, el 80% es leve, una pancreatitis aguda leve que se puede resolver fácilmente y no deja secuela, ¿no? Entonces, ¿aquí qué hay? Hay edema intersticial, hay poca afectación de los tejidos vecinos y la recuperación es sin inconveniente. O sea, va a estar hospitalizado, puede ser con una dieta especial, medicamentos, etc. Pero la forma severa, que casi siempre lleva a la muerte, fíjense, hay falla de múltiples órganos, complicaciones locales, que son abscesos, vamos a ver después más detenidamente eso, ¿ya? Isquemia, etc. Vamos a ver aquí entonces, etiología. ¿Cuál es la etiología de la pancreatitis aguda? Entonces, fíjense, tiene etiologías que son frecuentes, etiologías que son ocasionales y etiologías que son infrecuentes. Entonces, bien didácticamente está bien clasificado. Las etiologías frecuentes, fíjense, son tres: litiasis biliar, alcoholismo crónico, pero puede también una crisis de alcoholismo agudo puede llevar también, por eso pone alcoholismo. Y la idiopática,
Idiopáticas son esas pancreatitis raras de causa desconocida, que a veces no se llega bien a determinar la causa, pero por alguna razón producen también destrucción de la autodigestión del páncreas, etcétera, y llevando una forma grave la pancreatitis. Muy bien. Ahora, la etiología ocasional. Primero, hiperlipidemia. La hiperlipidemia son trastornos de la parte de los lípidos de la sangre, o sea, triglicéridos, ácidos grasos, colesterol, etcétera. Hay personas que ya nacen con esa patología de tener una hiperlipidemia, que es aumento de todos esos productos derivados de la grasa en la sangre. Segundo, postquirúrgica. Hay a veces cirugías, nosotros los cirujanos nos hemos encontrado alguna vez en las estadísticas quirúrgicas o por experiencia propia, que cuando se hace cirugía abdominal, por eso dice grandes cirujanos hacen grandes incisiones, ya no son esas incisiones chiquititas para operar algo intraabdominal, porque después ¿qué va a pasar? Si usted hace una incisión pequeña y suficiente, va a tener un campo operatorio reducido. Entonces a sus auxiliares con sus separadores van a tener que traccionar las visas, traccionar los epíplonos, etc. Y ese trauma mecánico de las vísceras puede llevar a una, como complicación quirúrgica, una pancreatitis aguda postoperatoria. Entonces está entre las causas ocasionales. Tercero, colangiografía, se llama colangiopancreatografía retrógrada. ¿Qué quiere decir? Cuando uno quiere investigar la patología de esófago, estómago y duodeno, se hace una, ¿qué se llama? Esófago gastroscopía, ¿no? Se mete una sonda flexible, ¿ya?, que tiene una luz fría en la punta y tiene una visión para ver toda la mucosa del esófago, el gastroenterólogo, la mucosa del estómago. Puede ese mismo aparato ya más especializado pasar el píloro y en la segunda porción del duodeno se entra por la papila al conducto colédoco y ve toda la vía biliar, ¿no, verdad? Entonces, si hubiera un cálculo, el calabado, que es una de las principales causas de la pancreatitis aguda, ya lo puede hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, a veces se hace una colangiopancreatografía retrógrada por alguna otra causa y el manipuleo de esa vía biliar puede acabar resultando en una pancreatitis aguda. Tercero, trauma abdominal, un choque entre dos carros de frente, es decir, ambos están con cinturones de seguridad, pero hay un golpe del abdomen con el volante, es decir, entonces es un trauma cerrado de abdomen que puede llevar a una pancreatitis aguda. Drogas, azathioprina, tiazida, que son diuréticos, valproato también, que son para la presión, y sulfa. Entonces sepan que drogas, o sea, medicamentos. En tercer lugar, lo que son infrecuentes. Entonces tenemos cáncer pancreático, o sea, una neoplasia neoplasia de páncreas puede también, es decir, activar una pancreatitis aguda. No muy frecuentemente, pero a mí sería mucha dosis, ¿verdad? Tener cáncer y todavía pancreatitis más, ¿no? O sea, no hay quien lo salve. Entonces usted oculta por endoscopio el abdomen y hay un silencio abdominal. Esto es conocido como hilio paralítico. En el caso de la pancreatitis aguda, este hilio paralítico es patológico, es por la misma enfermedad. Pero hay un caso, hay una situación donde el hilio paralítico que se produce a veces se lo hace propositadamente
y viene a ser un hilo paralítico, ¿cómo diría yo? Artificialmente producido por el médico. Cuando se opera, se hace una cirugía general, los anestésicos generales producen hilo paralítico por 48 horas. Entonces ya se le avisa al paciente, ¿sabe qué, señor? Cuando termine la cirugía, usted durante 1 o 2 días no va a ir al baño, porque va a haber una parálisis en los movimientos peristálticos, y bueno, ya está avisado, ¿verdad? Entonces, pasa el efecto de la anestesia general y vuelven los ruidos hidroaéreos. Entonces, ese es un hilo paralítico, como ahí podríamos decir, entre comillas, fisiológico, por la medicación que es el anestésico general, ¿no? Pero en este caso es por la inflamación pancreática. Esa inflamación del páncreas va a producir un hilo paralítico, con silencio abdominal, y no se escuchan los ruidos hidroaéreos. Muy bien. Pues hay disminución de los ruidos intestinales, o sea, prácticamente hasta desaparecer. En los casos más graves de la pancreatitis aguda grave hay un hilo mismo. Acá puede disminuir la intensidad del ruido en las leves. Hipertermia, fiebre que ya hemos visto, y síndrome de dificultad respiratoria aguda, que era la forma que se presentaba, que ya habíamos visto, había formas atípicas, se presentaba con insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia respiratoria e insuficiencia renal. Entonces, este síndrome de dificultad respiratoria aguda puede progresar hasta una insuficiencia respiratoria grave. Alcoholismo crónico, que ya lo hemos visto ustedes, ¿no? ¿Tiene un alcoholismo agudo y crónico? ¿Lo hemos visto? Ya. Entonces, fíjense, pero como están llamados, viene un paciente con delirios tremes ahí en la puerta del hospital y usted no lo atiende rápido en terapia intensiva, se muere en la puerta. Entonces acabamos atendiendo luego los cirujanos del turno, el jefe del turno, el cirujano o el jefe del turno si es un clínico. Entonces, ni para eso se lo llama a los psiquiatras para que vengan a las 2 de la mañana a la galleta todavía a atender una emergencia psiquiátrica. Entonces, sobra para nosotros, a nosotros los cirujanos, para reventar un puchichi, entrenar un puchichi nos despiertan a las 3, 4 de la mañana, ¿no? Bueno, pero esas son cosas de la vida, ¿no? No podemos quejarnos mucho, ¿no? Pero siempre nos fregamos con nosotros en el hospital, ¿no? Así, sobre todo las veces cuando estábamos en la residencia siempre había esos coros, así, ¿no? Grupitos que comenzaban a sacarse los trapitos al sol, así, en tono de broma, ¿no? Decía, el cirujano sabe poco, de comillas, la verdad, pero resuelve todo. Ya va cortando lo que no sirve, corta, etc., ¿no? Entonces, resuelve el caso. El clínico, teóricamente, sabe mucho, pero resuelve poco. Porque los casos quirúrgicos no resuelve, tiene que derivarlo al cirujano. Y los psiquiatras dicen, no saben nada y no resuelven nada. Nosotros le queríamos morir. Entonces, la famosa psicosis por desmielinización o hipoperfusión. Entonces, decíamos entonces que las enfermedades, los psiquiátricas se dividen en neurosis y en psicosis. Las neurosis son aquellas neurosis de angustia, neurosis de ansiedad, todas esas cosas. Son patologías donde el paciente tiene conciencia de su enfermedad. Es decir, el paciente conversa con usted percibe que tiene una neurosis de ansiedad, neurosis de angustia, o el psiquiatra conversa con él y dice, sí señor, nosotros lo vamos a atender, usted está un poco mal, sí doctor, yo sé que estoy mal, voy a tomar bien los remedios, me voy a tratar de curar. Esas son las neurosis.
Pero la psicosis, el paciente no tiene conciencia de su enfermedad. Entonces viene hablando medio pavadas, qué sé yo, entonces uno percibe de que no está hablando cosa con cosa y sabe que es una psicosis, ¿no? ¿Verdad? Puede ser un Alzheimer, puede ser una demencia senil, etc. Entonces le dice, ¿sabe qué, señor? Usted está un poquito enfermo en la cabeza. Escucha, usted me está diciendo loco, usted es loco, mierda, porque se arma una pelea ahí con el médico, no tiene conciencia de su enfermedad. Esas son las psicosis. Muy bien, entonces el tipo de psicosis por desmielinización o hipoperfusión. Entonces esos pacientes psicóticos se vuelven porque se desmieliniza el nervio. Usted sabe que la capa de mielina es la que recubre los nervios, ¿verdad? Muy bien, necrosis grasa subcutánea. No lo voy a cansar con tantas cosas. Necrosis grasa subcutánea. Cuarto, coloración azulada hemática necrohemorrágica, periumbilical, se llama signo de Cullen, por eso peritoneo, y el blanco se llama signo de Drey-Turner-Halsted, tetania por hipocalcemia. Entonces, estas son las complicaciones, las manifestaciones infrecuentes. Ahora vamos a ver diagnóstico por imagen. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de la pancreatitis aguda? Fíjense que aquí ha puesto resonancia magnética interrogado 2 veces. ¿Y por qué eso? Porque no se puede ser tan desalmado al médico para pues decir, cuando usted sospecha una pancreatitis, hacerle de entrada, por ejemplo, una resonancia magnética nuclear, cuesta $600, $700, porque el tipo tiene que vender su casa, su mujer, su perro, qué sé yo, para poder hacerse esa resonancia. Entonces tiene que comenzar pues con lo más económico, que sería, fíjense, una ecoendoscopía. Una ecoendoscopía. Y después pasar para colangiopancreatografía retrógrada, que era la que yo le decía, que hay que penetrar hasta la vía biliar. Y ahí por último ya salía pues la resonancia magnética nuclear, si es que todavía quedan dudas. Entonces, ahí con la ecoendoscopía podemos ver las microlitiasis pequeñas que están en el colédoco, las lesiones periampulares, las lesiones que están alrededor de la cabeza del páncreas. Eso macroscópicamente se puede ver con esta ecoendoscopía. Ahora, la colangiopancreatografía retrógrada ya ve la vía biliar y el sistema de conducto ductal. La pancreatitis severa por cálculo, hay colangitis, hay que hacer una esfincterotomía con extracción del cálculo, estadio hospitalaria, complicaciones y mortalidad reducida, entonces pancreatitis recurrente. Entonces esta colangiopancreatografía retrógrada es la que tiene mayores adeptos dentro de del equipo médico. Porque fíjense que si yo voy y canalizo, es decir, entro por la boca con el fibroscopio y voy y canalizo la papila y me entro a la vía biliar y veo un cálculo enclavado, con la pinza de biopsia del mismo aparato ya se puede agarrar el calculito y sacarlo, ¿verdad? Entonces ya sería diagnóstica y tratamiento. Y si no pilla cálculo, porque no hay, o porque son tan pequeños que no se ven, qué sé yo, que no los ven, entonces al salir él hace una esfincterotomía, o sea, el esfínter de Oddi es un esfínter, entonces el cálculo puede estar enclavado, o se enclavó y después salió, pero de todas maneras hay que hacer una esfincterotomía, o sea, hacer un cortecito en uno de los bordes del esfínter para que se relaje y los probables cálculos que están todavía en la parte superior de la vía biliar pasen sin problema y no queden enclavados y sean la causa de la pancreatitis aguda, ¿no es verdad?
Entonces, en la práctica eso puede ser diagnóstico y puede ser tratamiento. Entonces, por eso es que muchas veces se utiliza directamente esa técnica. Muy bien, aquí tenemos, aunque durante la colangiopancreatitis retrógrada no se compruebe la coledocolitiasis, la esfínterotomía sistemática se recomienda por varias razones. Esfínter externo, ¿no? Insensibilidad de la colangiografía para la microlitiasis, posibilidad del paso de nuevos cálculos durante el mismo episodio de la pancreatitis aguda, facilita la cirugía posterior, prevención de recidiva. Lo que yo le he dicho, esa esfinterotomía es mágica, es decir, pasan los cálculos que ya estuvieron enclavados o están enclavados y están más arriba de la vía biliar, es decir, circula mejor la bilis, entonces se va a librar de la cirugía pancreática a cielo abierto, etcétera, etcétera. Entonces tiene todas esas ventajas, ¿no? La colangiopancreatografía retrógrada. Complicaciones. Entonces las complicaciones, fíjense, son de dos tipos. La necrosis y los abscesos. La necrosis puede ser necrosis estéril. Estéril es cuando no hay infección bacteriana, ¿verdad? Y necrosis infectada. Entonces, esta necrosis infectada seguramente es la que va a llevar al absceso, ¿no es verdad? Entonces tiene una íntima relación. Ahí la estéril y ahí la infectada. Esta necrosis infectada seguramente va a formar absceso, que aquí lo está dando como segunda complicación, ¿no es verdad? Ahora vamos a ver aquí estadísticas de las complicaciones. Hay coincidencia que la principal causa de muerte es la infección, especialmente necrosis pancreática infectada, aunque también los pacientes de edad avanzada con patología persistente tienen alta mortalidad por otras causas. La mortalidad en pacientes sin necrosis es prácticamente cero. En pacientes con necrosis estéril o a 11%, mientras que en necrosis infectada alcanza el 40%. Entonces, aquellos que tienen necrosis estéril hay un 11% de mortalidad, y aquellos que tienen necrosis infectada un 40%, ¿no, verdad? Eso es lo que dicen. ¿Qué te dicen? Entonces aquí complicaciones pancreáticas, también fíjense un cuadro más didáctico y dice complicaciones locales y complicaciones mayores. Las locales son colecciones líquidas, pseudoquiste agudo, necrosis, absceso pancreático. Manifestaciones mayores, distrés respiratorio. Síndrome de distrés respiratorio agudo, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. El tipo tiene un aumento de la frecuencia respiratoria con dificultad para respirar. Insuficiencia renal aguda, shock séptico, sí, coagulación intravascular diseminada. Me pongo la duda, me acuerdo del Brasil. En Brasil cuando hacíamos certificado médico, antes de sellarlo, teníamos que poner el CID, Código Internacional da Doença, de la enfermedad. Entonces, todas las enfermedades tienen su código y en el certificado médico hay que ponerle el CID, o sea, el Código Internacional da Doença, de la enfermedad. Alteraciones metabólicas. Entonces, esas son complicaciones mayores en la pancreatitis aguda. Aquí que tenemos pancreatitis aguda, pronóstico, criterio de Ransom. Estos criterios son
para prever el grado de gravedad, pero hay mucha hay cacofonía ahí, o sea, el tamaño de la gravedad del paciente. Entonces esos se han catalogado como los criterios de Ransom. ¿Y cuáles son los criterios de Ransom? Fíjense, estos elementos se tienen que tomar nota al ingresar el paciente y a las 48 horas de la internación del paciente. Entonces, fíjense que aquí dice paciente alcohólico y paciente con vía biliar. O sea, cuando la etiología es alcohólica y cuando la etiología es por un cálculo biliar. Entonces, en la primera constatación al ingresar el paciente, bueno, la edad, fíjense, de la pancreatitis aguda alcohólica en menores de 55 años, la biliar menores de 70 años, entonces pacientes más idosos, de mayor edad. Aquí tenemos leucocitos menores a 16.000 por milímetro cúbico, en los de origen alcohólico menor a 18.000 por milímetro cúbico. Hay una diferencia no muy importante. Glucemia menor a 200 miligramos por decilitro, aquí menor a 220 miligramos por decilitro. Esta, una dehidrogenasa láctica, es decir, menor, mayor, ¿no? Sí, mayor. Perdón, aquí era mayor, ¿no? Sí, Mayor, ¿no? Todos son mayores. Mayor. Entonces, dehidrogenasa láctica mayor de 350 unidades por litro y esta mayor a 400 unidades por litro. Está más o menos parecido. Esta es también otra enzima que se dosa en sangre, que es otro tipo de transaminasa. Hay glutamicopirudica y oxalacética. Entonces mayor a 250 y mayor a 150. A las 48 horas, descenso del hematocrito, mayor a 10%. Aumento del BUN, reserva de nitrógeno en sangre, mayor a 5 miligramos por litro. Calcemia, menor a 8 miligramos por dilución. Presión de oxígeno, menor a 60 miligramos de milímetros de mercurio. Después déficit de base mayor a 4 miliequivalentes por litro y secuestro estimado de líquidos mayor a 6 litros. Entonces, fíjense que esto nos va a dar una pauta de la gravedad del caso. Es decir, si todos estos valores, es decir, aumenta o disminuyen, etcétera, el pronóstico es más grave, más serio, ¿verdad? Entonces, por eso se llama criterio de Ransom de pronóstico. Diagnóstico es cuando usted quiere saber cuál es la enfermedad. Y pronóstico quiere saber cuál va a ser el destino del paciente. Si va a complicar, si se va a curar, si se va a morir, si se va... ¿verdad? Entonces, estos valores que se toman a la entrada y que se toman después de 48 horas de estar internado, si tienen esta progresión que está aquí en el cuadro, probablemente son pacientes de mal pronóstico, ¿verdad? Ahora, si están fuera de los valores que están mencionados aquí, deberían tener mejor pronóstico. Si habrán de errar. Entonces hay otros criterios también, pero no lo voy a llevar con criterios, sino se van a volver locos, ¿verdad? Tratamiento. Hay el tratamiento en la leve, en la moderada y en la grave. Tratamiento en la forma leve. La forma más común, no existe falla orgánica ni complicaciones. Se resuelve en las primeras semanas. 7 días el paciente está chalinga y se va a su casa. Esa es la forma leve.
La forma moderada, hay presencia de fracaso orgánico, complicaciones locales o exacerbaciones de las comorbidades. O sea, moderada generalmente ataca a pacientes de mayor riesgo, porque es un paciente idoso, o sea, mayor de edad, que es un paciente que tiene ya una patología de base, una anemia crónica grave, una patología de ese tipo, un proceso inmunológico, un lupus eritematoso, o sea, ahí ya el pronóstico es completamente diferente. Y grave, fracaso orgánico persistente, aquí mayor a 48 horas. Entonces, después de 48 horas este paciente se complica y hemos visto que va a la insuficiencia renal, a la insuficiencia cardíaca colectiva, insuficiencia renal aguda, insuficiencia respiratoria. Y muere por falla de múltiples órganos. No se dispone de un tratamiento específico capaz de detener el proceso de autodigestión. Lo que yo le estaba diciendo. Esta es una enfermedad típica donde hay una autodigestión del páncreas por sus propias enzimas, tripsina, quinotripsina, carboxi polipeptidasa, elastasa, nucleasa, bicarbonato, etc. Entonces, aquí lo repito, no se dispone de ningún tratamiento específico capaz de detener el proceso de autodigestión. 2. En la mayoría de los pacientes, del 85 al 90%, la enfermedad cura de forma espontánea, por lo general, después de 3 a 7 días de iniciar el tratamiento. Entonces, aquí tenemos prevenir la hipoxia, fluidoterapia, alivio del dolor y control metabólico. Entonces aquí fíjense, con estos 4 circulitos nos está dando la forma de tratar una pancreatitis aguda. Primero, prevenir la hipoxia, que hay una buena ventilación. Fluidoterapia, hay que hacerle suero fisiológico, glucosado, dextran, plasma, sangre completa, lo que necesite. Pero una buena fluidoterapia. Alivio del dolor. El dolor es intenso en la pancreatitis aguda. A veces se llega hasta usar opiáceos, derivados del opio. Pero tiene el inconveniente que a veces pueden producir espasmos del esfínter de Oddi. ¿La verdad? O sea que es la papila, ¿no? Y entonces si la papila ya está espasmódica porque te ha dado un cálculo enclavado y usted le ha dado un derivado del opio, se va a espasmodizar más, ¿no? ¿Verdad? Pero hay que utilizar un analgésico potente. Control metabólico, entonces hacerle periódicamente hemograma, enzima, ¿no? Tratamiento, analgesia, aquí está. No existe pauta consensuada de los analgésicos a utilizar. Debe elegirse en base a la intensidad del dolor. Puede decidirse entre AINES, opiáceos y no opiáceos. Analgesia por infusión, por bomba, es una magnífica alternativa. ¿Qué quiere decir? Entonces, hacer un analgésico por goteo. Determinadas bombas que uno las regula ahí, va a decir, va a pasar tal dosis en tanto tiempo durante el goteo, un goteo como el suelo. Entonces es un efecto constante y el paciente no siente el dolor, porque lo más duro de los pancreatitis es el dolor. Aquí tenemos tratamiento quirúrgico. No deben realizarse resecciones pancreáticas porque incrementan la mortalidad de un 40%. La necrosectomía pancreática por digitoclasia reseca los tejidos necróticos y respeta los sanos, y elementos vasculares es incompleta en un solo acto. Se realiza con 2 modalidades diferentes. Entonces dice que de preferencia no intervenir quirúrgicamente porque ese tejido pancreático que está prácticamente completamente autodigerido, si usted lo manipulea mucho, va a ser peor el remedio que la enfermedad.
pero aquellos lugares donde hay zonas necrosadas, ¿no?, que están ya sin irrigación, entonces a través de una técnica de digitoclasia que se llama, es decir, hay que resecar esos tejidos, de preferencia con las manos, obviamente con guantes, ¿no es verdad? Pero como pelando una mandarina con una mano, ¿no? Esa es la técnica para tratar de lesionar lo mínimo posible el parénquima pancreático, que ya está sumamente blando, sumamente, es decir, autodigerido. Muy bien. Pancreatitis aguda grave, edad mayor a 55 años, sexo masculino, etiología alcohólica o idiopática, obesidad, índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado. Esa es la última. Muy bien, entonces este sería el último tema y vamos a ver la fecha del segundo parcial, porque ahora van a estar rascándose la boliviana estos 15 días, entonces, para que se acuerden el doctor, de su querido doctor. Se sueña por lo menos. Viernes, el primer viernes de agosto, porque hasta el 26 es el descanso pedagógico, ¿no? 27, el 28